Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Fénix. Hoy tenemos la gran oportunidad de tener a esta persona que está acá con nosotros, Marcelo Martorelli. Un gusto enorme tenerte acá. Él es un pensador, un filósofo y también, por supuesto, creador de la página, el sitio web y del canal de YouTube ERX Marcelo Martorelli, que se los súper recomiendo. Ahí van a encontrar un montón de temas diversos, no solamente de ERX, porque pareciera que el nombre claramente habla de la sagrada y conocida ciudad mítica subterránea, pero hay un montón de otros temas más, ¿no es cierto, Marcelo? Ahí tratas. Sí, sí, por supuesto. Como en esta ocasión, el tema del tiempo, es un experto en estos temas referidos a líneas temporales, etcétera, y otros temas mucho más profundos también ligados al proceso iniciático y el despertar de la conciencia. Así que bueno, Marcelo, te doy lugar. Bueno, es una alegría enorme compartir con vos, querido Alfon, la oportunidad de darle a la humanidad lo que consideramos que es lo más sagrado que tenemos para dar, ¿no? Que es intentar reflejar en lo humano lo más sano, lo más puro, lo más noble que puede tener el ser humano mismo. Entonces, bueno, un poco eso es la idea. Así que bueno, si querés, arrancamos con las preguntas cuando quieras y empezamos a hablar acerca de la importancia del tiempo psicológico y el tiempo, entre comillas, físico. ¿Y qué es el tiempo? Empezaríamos por ahí, pero adelante. ¿Por qué la mente humana necesita el factor tiempo como método para estructurar la vida moderna en sociedad? Bien, excelente la pregunta. Bueno, primero que nada, tenemos que ver qué es el tiempo. El tiempo es una convención mental generada por lo humano, ¿ok? Por lo tanto, el tiempo en sí mismo tiene un factor súper importante que es cómo regulás la realidad de acuerdo, por ejemplo, al día y la noche. Ahí es donde empieza el proceso de regulación del tiempo y decir, bueno, el tiempo dura, dividimos 60 segundos, 60 minutos, pero es toda una convención mental. O sea, por ejemplo, ¿cómo vivían los indios? ¿Cómo vivían los cavernícolas? ¿Cómo vivían los que no tenían conciencia antes de que exista la noción y la convención del tiempo? ¿Qué pasaba con eso? Pero también hay un tiempo psicológico. O sea, está claro que psicológicamente en la noche la vas a utilizar para dormir y el día para vivir y para llevar adelante todas las actividades que tengas que llevar. Pero, Sí. ¿qué es el tiempo en sí mismo? ¿Cuál es el factor tan importante que produce un cambio en la conciencia? O sea, ¿por qué produce ese cambio en la conciencia? ¿Por qué estamos atrapados dentro de la lógica temporal en nuestra manera de ver la realidad? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Bueno, empezar a indagar en eso es el gran desafío de los desafíos. Pero para eso tenemos que aprender a observarnos a nosotros mismos. Fíjate, ahí ya tenemos que ir a la primera plataforma. Que es decir, bueno, tengo que observar el pensamiento, tengo que observar lo que pienso. Si yo no me autoobservo y no observo lo que pienso, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Y eso se llama congruencia y no pasa eso en lo humano. No somos coherentes en nuestras maneras de vivir. ¿Por qué? Porque no nos educaron así, de esa manera. O sea, necesitamos que la educación entre en otro orden de cosas, especialmente una educación para la conciencia, ¿no? Hablamos siempre del despertar de la conciencia. En este caso podríamos concebir el despertar de la conciencia del observador. Entonces hay un observador que empieza a delimitar, yo te diría, una nueva realidad que está totalmente fuera de lo que pensamos naturalmente. O sea, nosotros pensamos cómo nos llamamos, a dónde vamos, nos ajustamos a la memoria. Y todo el proceso de la memoria también está anclado a la lógica temporal, porque ya anclamos con el pasado, el presente y el futuro, ¿te das cuenta? Entonces, la memoria habla acerca del pasado siempre, y estamos anclados y viviendo siempre de acuerdo a la memoria. Ahora, si por ejemplo, tenés algún trauma, alguna dificultad, te pasó algo en el pasado que no te gustó y te hizo mal, algo que te hirió, problemas familiares, todo eso empieza a teñir todo nuestro futuro. ¿Por qué? Porque al no estar aclarado, al no ir a las causas que nos vamos, nos quedamos siempre en los efectos que son todo el rollo que nos hacemos, todo el diálogo interno que nos creamos, nos quedamos anclados en esa lógica, en esa realidad. Y en ese anclamiento no podemos liberarnos de eso. Por eso es tan importante observar lo que pensamos. En la observación del mundo del pensamiento comienza el proceso y ahí empezás a descubrir algunos intervalos que son un intervalo entre un pensamiento y otro, o sea, el espacio, el vacío entre un pensamiento y otro. Eso también delimita los tiempos.
porque tiempo en el cual vos desarrollás un pensamiento, un diálogo interno por algo que te está pasando, algo que estás viviendo, algo que estás experimentando en la realidad. Y llega un momento en el que vos decís, bueno, basta de esto, quiero otra cosa. Entonces automáticamente empezás a generar otra lógica, otra corriente de pensamientos que están relacionadas también al tiempo y se ajustan al tiempo. Y bueno, ¿cuánto tiempo tengo para reflexionar en esto? Y tengo 10 minutos porque tengo que ir a laburar. Bueno, entonces tenés 10 minutos nada más de reflexión, ¿ok? Para ir a trabajar. Pero si vos quedás preso de toda esa lógica del mundo del pensamiento y cada vez que tenés algún conflicto, algún problema en tu pareja, con amigos, con la familia, la mente se llena de toda esa realidad, el diálogo interno estalla y entonces el tiempo cada vez se achica más para la conciencia. ¿Ah? Y entonces ese es el proceso que tenemos que ir viendo y que para poder comprender qué es el tiempo, tenemos que comprender qué es el pensamiento. ¿Y qué pasa en el mundo del pensamiento? Si no, nunca vamos a poder indagar, porque el tiempo que afecta a lo psicológico, o sea, afecta al mundo del pensamiento, pero está afuera, está más allá, no es local, es no local, ¿ok? Y es muy interesante empezar a darnos cuenta cuándo tenemos una conciencia localizada y cuándo tenemos una conciencia no localizada. El tiempo y el espacio y el vacío, si querés, está más allá de el mundo del pensamiento. No está dentro de la lógica del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento está basado en esa convención sistémica del tiempo. Pero vamos a decir que el verdadero tiempo, que no es el tiempo lineal como nosotros lo conocemos, tiene otra lógica. Por lo tanto, está más allá del pensamiento. Si no conocemos el mundo del pensamiento, si no aprendimos a observar el mundo del pensamiento, si no construimos una conciencia del observador, esto no sucede. ¿Te das cuenta? No vamos a quedar siempre atrapados del tiempo psicológico, que es el que maneja nuestra realidad, que está dentro de la conciencia local, ese tiempo psicológico. Y lo biológico. Porque, por ejemplo, vos decías el tema del día y la noche. Hago ahí un disclaimer chiquito. Yo tengo un canal, Revolución en Salud. Y Sí. claro, todo el enfoque ligado a eso es totalmente físico. Y justamente el tiempo en esas circunstancias, en ese parámetro, es el famoso ciclo circadiano, luz-noche. Pero para que se den cuenta, acá estamos hablando de otra cosa absolutamente mucho más profunda que Más sale allá de eso. mucho más allá que así que lo quería traer como si fuera un método de contraste para ver dónde está una cosa y dónde está otra. Tiempo psicológico estaría dentro del método circadiano. El tiempo psicológico que hablamos, que es la conciencia local. Dentro de esa conciencia local está esa realidad. Pero hay otra lógica del tiempo. Hay una película famosa que la podemos compartir que se llama Arrival, o La Llegada, en la cual demuestra con una claridad total, que es como se considera incluso hasta cuánticamente hablando, que el tiempo no es lineal, no es una línea recta, que es como lo concibe el tiempo psicológico. ¿Te das cuenta? O sea, el tiempo es circular. Y ahí es donde cambia toda la lógica. En esa película lo explican muy bien, especialmente en el final. ¿Qué significa el concepto de ese tiempo? ¿Por qué el tiempo es circular? ¿Por qué el tiempo está más allá de la lógica del tiempo psicológico? Más allá de la lógica del tiempo psicológico, ¿ok? Del método circadiano que vos decís día-noche y todo ese proceso. ¿Por qué? Porque eso es todo lo tangible, lo que está basado en lo que se puede tangibilizar. Pero nosotros empezamos a hablar del tiempo invisible, de un tiempo que está más allá de la realidad psicológica humana localizada dentro de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Acá pasa algo interesante, que es, a medida de que nosotros nos vamos conectando conciencialmente con ese observador, empiezas a despegar de la lógica del tiempo psicológico y entras en otra lógica, que ese tiempo es un tiempo que habla de eternidad, que sería el tiempo circular. Por lo tanto, ese tiempo circular tiene una nota de lo eterno, tiene una nota inmortal, si querés, en donde es totalmente diferenciado a la lógica en la cual nos movemos lineal en relación al tiempo pasado, presente y futuro. Bueno, listo, nos movemos así. La lógica es esa, pero ¿qué pasa si yo te digo que en el presente está el pasado y el futuro al mismo tiempo?